Bueno, mis estimados, ya oficialmente bienvenidos a todos los que están conectados el día de hoy en este live. Estamos utilizando en este momento la plataforma de Welcome, una plataforma nueva e innovadora para este tipo de eventos, seminarios, cursos en vivo, que además tiene una gran ventaja para ustedes que van a tener todo el tema del registro automático a través de la plataforma, tanto si es gratuita como si es de pago, adicionalmente que luego va a quedar on demand para que ustedes puedan verla cuando deseen como parte de simplemente entrando en su usuario y su contraseña. Entonces, bueno, vamos a darle manos a la obra porque hoy es el Día del Padre y tenemos que ir a compartir con la familia. Entonces, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de tres sistemas muy interesantes e importantes de lo que es el post-tratamiento. ¿Qué es el post-tratamiento? O sea, el tratamiento de los gases de escape una vez realizado toda esta combustión dentro del motor diésel, que es el que vamos a estar trabajando el día de hoy, el cual básicamente su gran ventaja y su elemento de interés por encima del motor de gasolina, por ejemplo, es su rendimiento. Es un vehículo que tiene un rendimiento superior, que con un tanque lleno tú puedes conducir hasta 800 kilómetros de acuerdo un poco de la eficiencia del vehículo. Sin embargo, su gran defecto es las emisiones de gases contaminantes que este produce, que son realmente venenosos y realmente dañinos para el organismo y el medio ambiente. Entonces, se han incorporado a lo largo de los años tres sistemas, los cuales han sido progresivos estas incorporaciones de acuerdo a lo que los gobiernos y los institutos de regulación medioambiental les van imponiendo a las diferentes marcas automotrices para que ellos logren entonces controlar estas emisiones. Entonces, a partir de esto, se han ido incorporando estos sistemas y no solamente en una marca, sino en todas las marcas prácticamente que comercializan motores diésel, ya que es una normativa internacional. Entonces, si nosotros conocemos el funcionamiento de estos sistemas para un modelo o un modelo genérico, prácticamente nosotros podemos aplicar estos mismos conocimientos de funcionamiento, de diagnóstico y reparación para casi cualquier modelo de vehículo que nosotros vayamos a diagnosticar con estos sistemas incorporados. Entonces, el primero que vamos a hablar es la EGR, que viene el acrónimo de la palabra en inglés, la descripción en inglés significa Exhaust Gas Recirculation, o en español recirculación de gases de escape. Ya vamos a hablar un poco más a detalle de él. El segundo es el DPF, o famoso Diesel Particle Filter, filtro de partículas diésel. Y el último, el SCR, no tan común, pero hoy en día cada vez más presente en los vehículos 2018 en adelante, los cuales incorporan estos sistemas especiales para cada vez reducir más las emisiones contaminantes. Y este es la reducción catalítica selectiva. Ese es básicamente el SCR. Entonces, bueno, continuamos. Vamos a pasar la diapositiva. Vamos a hablar primero de la EGR. Como su nombre lo indica, es la recirculación de gases de escape. Básicamente se toma, si ven en la imagen, se está tomando los gases provenientes de la combustión, y una vez que estos salen de la cámara, son recirculados, son tomados por una pequeña ductería para ser nuevamente incorporados dentro de lo que es la mezcla de la admisión. Sin embargo, existen ciertas consideraciones previas antes de esta incorporación al sistema. Y es que en muchos casos, en la mayoría de los casos, este pasa por lo que sería un enfriador de los gases de la EGR, el cual básicamente es como un radiador que enfría estos gases, porque si nosotros lo inyectamos caliente, prácticamente no se está logrando el trabajo, porque
¿Cuál es la función de la EGR? A través de esa recirculación, reducir la temperatura de los gases de escape, o sea, de la cámara de combustión, para que de esa manera se reduzcan como consecuencia de la disminución de la temperatura, se logre la reducción del óxido de nitrógeno generado por los gases de escape o por la combustión. Entonces vamos a tener elementos como el enfriador de la EGR, vamos a tener la válvula de control de la EGR, es la que, de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del vehículo, va a permitir la apertura o el cierre de ese flujo, de ese paso de lo que sería los gases contaminantes. Bueno, en este caso de los gases de escape que se van a incorporar luego al sistema. Entonces, todo esto es controlado por la unidad de control, como ven en la imagen, la cual toma en consideración el régimen del motor, o sea, las RPM, el giro, toma en consideración la temperatura de refrigerante del vehículo, y mientras más caliente esté el motor y a un régimen más alto, entonces la EGR va a trabajar más. Esa es su manera de trabajar. Entonces, hoy en día es uno de los sistemas que nosotros podemos de alguna manera conseguir en los motores diésel que más falla, porque es prácticamente como tomar toda esa suciedad, el hollín y gases contaminantes y meterlo en la admisión. Entonces esto en sí mismo trae a la larga ciertos problemas para la misma válvula de EGR, el enfriador que se tapa, y el vehículo tiene a través del MAF la manera de determinar si este flujo de la EGR está insuficiente, generando códigos de flujo insuficiente de la EGR y generando en consecuencia que el vehículo tome estrategias de limitación. Y esto lo que produce es que el vehículo ya no tenga la misma potencia de antes, se limite en potencia, ya no alcance la velocidad adecuada, y en algunos casos un poco más extremos, el vehículo incluso se apaga para proteger entonces el medio ambiente o para proteger el motor en sí mismo. Entonces vamos a continuar. Lo voy a explicar un poco el DPF. El DPF, como lo dice sus palabras, su frase descriptiva, el filtro de partículas diésel. Como producto normal de la combustión se producen lo que llamamos pequeñas partículas de hollín. Esas partículas normalmente se escapaban al ambiente generando mucha contaminación. Entonces, ¿cuál fue la solución por parte de las marcas fabricantes de los vehículos con motores diésel? Fue básicamente colocar un filtro que retuviera esas partículas a través de la captura de ellas para que éstas no pudiesen salir al ambiente y contaminar. Ventaja, es altamente, vamos a decir, efectivo, logra su cometido. Sin embargo, su desventaja es que, como cualquier filtro que ustedes le incorporen a cualquier sistema, este va a generar como consecuencia natural que se sature, que se llene completamente de estas partículas en el caso del DPF, generando que el vehículo nuevamente pueda entrar en fases o en condiciones y estrategias de limitación de velocidad o de apagado automático, etc. Un poco para reconocer los elementos que estamos viendo en pantalla, comenzamos por el lado derecho con lo que sería la salida de los gases de escape capturados por lo que sería el turbo. Pero justo viene por esta tubería, la cual tiene en primer lugar un sensor de oxígeno. Ese sensor de oxígeno va a determinar entonces, de acuerdo a la proporción de oxígeno, cuál es la condición en la que se está emitiendo estos gases contaminantes, porque hay una relación directa entre saber cuánto oxígeno hay y la eficiencia o la cantidad de gases contaminantes que se están emitiendo al ambiente. En este caso, uno de los elementos más importantes a considerar o a calcular es el NOx, los óxidos de nitrógeno. Entonces, para eso se colocan normalmente los sistemas o los sensores de oxígeno. Vamos a tener también
sensores de temperatura. En este caso dice de entrada del catalítico, el cual también nos va a dar una indicación de cuál es la temperatura y si es necesario entonces hacer alguna estrategia por parte del computador para hacer más eficiente este proceso. En este esquema que les presenté tenemos una especie de trampa de NOx, pero ahorita les voy a hablar de eso en la parte de SCR. Quiero que nos enfoquemos más en la parte de PF en este momento. Ya estamos hablando de que tenemos sensores de oxígeno, sensores de temperatura de entrada, luego tenemos otro sensor de oxígeno a la salida de lo que sería el filtro de NOx o el catalítico que ya vamos a hablar. O sea, ya tenemos dos sensores de oxígeno. Luego de eso tenemos Differential Pressure Sensor, sensor de presión diferencial. Esa es la manera en que nosotros podemos calcular qué tanto está saturado el filtro de partículas. En este caso, si ustedes colocan un manómetro de presión a la entrada y un manómetro de presión a la salida y los comparan, pueden saber si a la entrada los gases se están quedando detenidos por culpa de una saturación excesiva. Entonces, si los gases no pasan, aquí se acumula una presión y esto es detectado por el sensor de presión diferencial, el cual compara esta presión con la de salida y entonces genera un delta. Un delta es una resta de el valor de entrada menos el de salida, te da entonces la presión diferencial. Hay un rango de presión diferencial ideal que obviamente está por el orden del el ideal que debería ser diferencial nulo, o sea, resto la presión de entrada con la de salida y es la misma. Eso debería ser la condición ideal. Pero si vemos que ya empieza a haber un delta, un valor por encima de la presión mínima, ya ahí empieza a saturarse. Se habla de que en algunos vehículos ya cuando empezamos a alcanzar valores de 10 kilopascales, ya el filtro de partículas está saturado. Desde el punto de vista de voltaje estamos hablando de 0.5 voltios es el ideal. Ya cuando hablamos de 1 voltio generado por el sensor de presión diferencial, estamos viendo que se están produciendo fallos o saturaciones excesivas en el filtro de partículas. Voy a estar igual pendiente de sus comentarios. Me avisan cualquier cosa. Aquí los estoy viendo. Revisen si es su conexión a internet. Si no, aquí estamos tratando de tener la mejor conexión para que ustedes lo vean nítido. Sin embargo, si no lo ven, no se preocupen porque después vamos a subir toda esta grabación a YouTube o la pueden ver en la misma plataforma de Welco cuando ustedes deseen. Así que no se preocupen. Vamos a tener luego el filtro de partículas, el cual ya les voy a mostrar cómo es por dentro, pero para culminar como esta estructura vamos a tener un sensor de temperatura. Este sensor de temperatura vamos a tener uno a la entrada y uno a la salida del DPF. ¿Por qué? Porque si también el DPF está muy saturado, se generan altas temperaturas a la entrada del filtro de partículas. Y también otro de los elementos a considerar es que cuando se hace la limpieza, llamémosla así, de lo que sería el DPF a través de un procedimiento que se llama regeneración forzada. La regeneración forzada, ¿qué es lo que hace? Inyecta prácticamente combustible crudo que pasa a través de todo el sistema del escape y llega al catalítico. Esto eleva considerablemente las temperaturas, alcanzando fácilmente entre los 500 y hasta incluso los 800 grados, lo hemos visto en algunos vehículos, generando como consecuencia que esas pequeñas partículas de hollín reaccionen física y químicamente, haciendo que cambien su estructura y limpia el filtro de partículas. Entonces esto le da, si lo decimos de alguna manera, un aumento en ese tiempo, esa vida útil posible para la cual está diseñado el filtro de partículas. Recordemos otra consideración, si ustedes leen el manual de fabricante, bueno, el manual de usuario de cada vehículo con DPF, siempre les recomienda cada semana, si es posible, que se genere una conducción de este vehículo en condiciones de, por ejemplo, autopista o carretera.
en la que ustedes puedan alcanzar con este vehículo durante unos 20 minutos una condición de revoluciones de entre 2500 y 3500 revoluciones. Esto puede darse a 50, 70 kilómetros por hora. Entonces, básicamente, eh, de esa manera ustedes evitan futuros problemas o problemas a corto plazo con el DPF a través de un buen uso o una buena conducción por parte del usuario de estos vehículos con DPF. Entonces, aquellos vehículos que son utilizados para conducciones comunes, recurrentes, o sea, ir al mercado, llevar al niño a la escuela, volver todos los días y nunca agarra autopista, este vehículo está destinado lamentablemente, debido a sus condiciones de trabajo, a que falle de manera muy temprana su filtro de partículas. ¿Y cuál es la consecuencia para el usuario? Al darse cuenta la unidad de control, en este caso la computadora, de que tenemos este problema, inmediatamente manda un código, enciende la luz 1000 o el check engine y reduce la potencia. Eso es su primera estrategia, como obligándote a tomar acción ante esa situación. Luego, si tú sigues operando la camioneta de esa manera sin generarle la regeneración o en carretera, o la segunda posibilidad con escáner original o un escáner que tenga esta capacidad, que se hace en taller, entonces el vehículo pasa a una segunda fase, al estado de saturación grave. Cuando ya estamos en saturación grave, el vehículo inmediatamente toma como estrategia de protección del motor la anulación del encendido. El vehículo tú lo enciendes, en parte, hace revoluciones durante un par de segundos e inmediatamente se apaga. Como nos pasó en el caso que les mostré el día de ayer en la Fotón Terracota. Si no lo han visto, por favor váyanlo a ver para que vean este caso tan interesante. Y ya en este caso hay dos opciones. Intentar, pero solamente con el escáner original, hacer esta regeneración. Primero haciéndole como una especie de sustitución electrónica al filtro y luego tratando de hacer regeneración forzada. Y la segunda opción, si ya esto no es posible porque está excesivamente saturado, ya lo único que resta por hacer es cambiar físicamente el filtro de partícula por uno nuevo o enviarlo a casas especializadas en este tipo de filtro de partículas donde toman el filtro y lo hacen pasar por una serie de procesos muy complejos con temperatura, compresiones, vapor, etcétera, permitiendo de esa manera limpiar. Los que han intentado hacer este tipo de limpiezas con hidrojet, no se los recomiendo, no va a ser muy eficiente esta limpieza y no va a durar mucho. Puede ser un paliativo de muy corto plazo que les genere como beneficio ese tipo de trabajos. Entonces, eso para que lo tomen en consideración. ¿Cómo es el filtro de partículas por dentro? Básicamente es como una especie de colmena muy parecido a lo que sería el catalítico de los vehículos bencineros convencionales. Sin embargo, tiene dos características bien interesantes. La primera, ven que los gases entran de izquierda a derecha en esta gráfica que estamos presentando y vemos los gases que pasan primero por una zona de del tarro en general. Y esa zona, esa franja, es una especie de catalítico que llamamos DOC. Ese DOC tiene entrada y salida. O sea, el gas puede entrar y salir completamente, pero sus propiedades y su estructura física lo que hacen es hacer reaccionar el combustible sin quemar que el motor está mandando a inyectar de más para que se encienda. Como consecuencia, eso eleva las temperaturas dentro del filtro de partículas y haciendo una especie de regeneración continua de los gases de escape. Ahora, si vemos la segunda parte del tarro, esa que parece como una especie de ajedrez, es literal de esa forma porque algunos conductos, el gas entra, pero la partícula no sale. Hay una especie de pared, lo pueden ver cerca justamente donde está mi cámara. Déjenme moverla.
¿ok? Ahí justamente va a estar lo que sería una especie de muro, de obstáculo, que va a hacer que las partículas se queden atrapadas y se vayan acumulando progresivamente en esa zona. Y el gas como tal, como pasa, tiene que pasar a través de las paredes que son porosas y logra salir del otro lado del catalítico. Entonces, obviamente, de esa manera, el filtro nos va a durar cuanto logre durar por llenarse todo ese ducto desde el inicio hasta el final del tarro del filtro de partículas. Ya cuando eso llega al final, la presión diferencial va a ser máxima y ya el vehículo prácticamente no va a poder andar. Es como si le pusiéramos un tapón literalmente a la salida de los gases de escape. Entonces, vayan comentándome cualquiera de las preguntas que tengan en el chat para irlas respondiendo. Y también coméntenme de qué país se están conectando y cómo vamos hasta ahora, si tienen alguna pregunta. Ok, ya hablamos un poco del filtro de partícula, quiero hablarles del SCR, o por sus siglas en inglés, Selective Catalytic Reduction, catalítico de reducción selectiva. Esta es una especie de evolución del catalizador convencional que utilizan los vehículos eh, bencineros, como se dice aquí en Chile, o de gasolina, como se dice en otros países de Latinoamérica, y es básicamente que este permite hacer reaccionar y su función principal es reducir el óxido de nitrógeno. Entonces, a través de un aditivo especial y su estructura interna, logra reducir de una manera muy importante las emisiones de NOx o óxidos de nitrógeno. ¿Cuál es ese aditivo especial? El famoso AdBlue, o también llamado de manera sencilla urea. Es básicamente urea de la que se utiliza para alimentar la vegetación, para abonar, etc. Pero esa misma urea, en proporción muy específica con el agua, logra crear este líquido, el cual es inyectado en el catalítico de reducción selectiva, haciendo que cuando llegan los gases reaccionan con este líquido y pasan a través del filtro del catalítico del SCR, hace que se reaccionen químicamente y reduzcan considerablemente los NOx. Ahí, como ven en la imagen, tenemos en los vehículos incorporados desde el catalítico de oxidación, que va a ser la parte del DOC, el que enciende los gases. Eso lo estamos viendo en la parte de arriba. Catalítico de oxidación, filtro de partículas, luego tenemos sensores de temperatura. Aquí tenemos la salida, por ejemplo, de los recirculadores, el recirculador de gases de escape, y tenemos el inyector de la SCR, porque de esa manera es que se logra incorporar en el sistema de escape entonces la urea o el AdBlue a través de un inyector. A este es el que en algunos vehículos, como por ejemplo Toyota, se le llama el quinto inyector. Y luego que inyecta, entonces ahí se enfrenta recién a lo que sería el catalítico de reducción selectiva, el SCR. Pero para saber la eficiencia de este proceso, entonces se colocan también sensores de temperatura a la entrada y la salida del SCR, y se colocan también sensores de oxígeno a la entrada y a la salida. Fíjense que al inicio de todo el proceso teníamos un sensor de oxígeno arriba, y al final del proceso tenemos NOx sensor de óxidos de nitrógeno. De esa manera se va monitoreando a la entrada y la salida la efectividad de este proceso. Si esto determina que en la entrada tenemos lo mismo que en la salida, inmediatamente el vehículo genera código de error y como consecuencia manda a hacer todas las estrategias que hemos hablado hasta ahora, limitación de potencia, incluso la imposibilidad de generar el encendido. Eduardo nos pregunta, ¿cuál es la mejor forma de limpiar un DPF? Básicamente, Eduardo,
como lo diseñó el fabricante es a través de los procesos de regeneración forzada, idealmente con altísimas temperaturas pero montado en el vehículo. Es decir, el vehículo lo tenemos que lograr encender y hacer que forzarlo a hacer la regeneración, que es justamente lo que hacemos en el video de ayer de la Fotón Terracota. El vehículo no partía y se apagaba a los 20 segundos, pero no había manera de regenerarla por el usuario. Tuvimos que a través del escáner original decirle que queríamos hacer la regeneración forzada y anulamos el código rojo por unos momentos. Una vez anulado o pausado este código rojo, procedimos a hacer la regeneración y ahí recién permitió y el vehículo se mantuvo encendido botando todos esos gases contaminantes. Nos pregunta Orlando, que nos saluda desde Chile, que tiene un caso con una D-Max que se mantiene solo durante 30 minutos y luego comienza a aparecer el testigo por 5 minutos y luego de 30 minutos vuelve a fallar. Fíjate, Orlando, básicamente este tipo de casos puede darse porque ya el filtro llega a su máximo. Entonces les quiero poner un ejemplo con el filtro de aire. El filtro de aire, ustedes saben que cada cierto kilometraje ustedes incluso lo pueden sacar del ducto de admisión y darle unas sacudidas y soplarlo con un poco de aire comprimido del taller. Sin embargo, va a llegar un momento de que la saturación interna y la cantidad de partículas se va a meter tan profundo dentro de las fibras del filtro que no va a ser posible volver a llevarlo a su condición de funcionamiento original y ni siquiera, por ejemplo, darle un poco más de vida porque ya llegó a su nivel máximo de saturación. O sea, internamente ya no hay nada que hacer. La única forma de solucionar la falla de la admisión de aire sería cambiando el filtro de aire de entrada. Lo mismo aplicaría para el DPF. El DPF está diseñado para, si se trabaja adecuadamente, trabajar entre 100 y 200.000 kilómetros máximo. Es lo que máximo hemos visto. Hay algunos casos excepcionales, pero no son como lo normal, que pueden durar hasta un poco más, pero siempre va a depender de las condiciones de conducción del usuario. Entonces, si él lo mantiene trabajando en autopista y está recorriendo todo Chile constantemente a las revoluciones y a la velocidad que yo les indicaba, el vehículo siempre va a estar regenerando. Por ende, ese filtro de partículas va a durar muchísimos kilómetros. Pero si lo utilizaron para la conducción convencional dentro de la ciudad, ese filtro de partículas va a llegar a un punto donde no va a haber más nada que hacer con él. Y la única posibilidad para solucionar el problema de ese vehículo va a ser sustituyendo el filtro de partículas. Entonces, Orlando, te invito a que intentes algunas regeneraciones adicionales. Si el vehículo inmediatamente te vuelve a presentar la falla, te recomiendo o que mandes el filtro de partículas a una de estas empresas que hace el servicio con estos hornos especiales o que definitivamente lo reemplaces. Hay algunas otras alternativas de solución, pero a través de software, que es lo que estaremos hablando la semana que viene. Pero vamos a continuar el día de hoy con lo que estamos. Nos dice Miguel que ya lo intente limpiar con líquido. Mira, Miguel, se puede utilizar líquido, pero es básicamente lo mismo que hace el computador. El computador inyecta combustible de más, justamente para encender, o sea, poner en incandescencia el rojo vivo, el DPF, y de esa manera es que se limpia realmente. Si ustedes le colocan petróleo directamente al escape para que se vaya quemando dentro del DPF, sería lo mismo que colocar cualquier tipo de líquido. La regeneración forzada, nos pregunta Samuel Andrade, ¿cómo se hace? Mira, Samuel, hay básicamente tres formas de hacerlo. La primera, en carretera. Como lo he comentado varias veces, en conducción, 20 minutos aproximadamente, entre 2.500 y 3.000 revoluciones
durante 20 minutos en conducción de carretera, 50, 70 kilómetros por hora. Y de esa manera, él determina que las condiciones son ideales para generar la regeneración y entra en regeneración automática. La segunda forma, con escáner. Debemos entrar en el escáner, tiene que ser un escáner de alta gama, puede ser un Launch, puede ser un G-Scan, un F-Card. Si necesitan asesoría en este sentido, me pueden escribir y yo les doy la asesoría para comprar este tipo de escáner a un buen proveedor. Y de esa manera ustedes pueden entrar en funciones especiales de motor, regeneración del filtro de partículas. Y el vehículo encendido comienza a revolucionarse automáticamente, como en el video de la foto de terracota de ayer. Los invito a verlo los que no lo han visto. Y se empieza a acelerar, empieza a inyectar combustible además y empieza a subir la temperatura dentro del tarro. Y de esa manera entonces se reducen considerablemente los niveles de saturación dentro del filtro. Nos pregunta Eduardo Mena. Vamos a ver, pero cuando el porcentaje de hollín pasa a los 80, ya no limpia del todo. Se puede sacar y lavar con qué producto. Mira, Eduardo, como te decía, lo ideal sería intentarlo hasta el final con los procesos de regeneración. Los productos ideal, realmente yo he escuchado, no los he utilizado, ojo, yo soy más de hacerlo directamente con el escáner. No, nunca recomiendo utilizar productos que no recomiende fabricante, pero he escuchado que, por ejemplo, utilizan los Wurt, por ejemplo, y les ha servido. Sin embargo, en la práctica yo me he encontrado con que cuando saco este tipo de filtros de partículas encuentro una espuma muy densa tapando de una manera mucho mayor de lo que estaba el filtro de partículas. Entonces, más que una solución, fue un problema adicional que se le generó al vehículo a través de este tipo de soluciones. Como les digo, o sea, soluciones reales, regeneración, solución real, limpieza en una empresa especializada con máquinas especializadas, o por último, modificación de software. Pero como les digo, la modificación de software es mucho más compleja, requiere equipos especiales, y de eso, si están interesados en saberlo, lo vamos a conversar en el siguiente live. Eso va a ser el domingo de la semana que viene. Mira, Orlando nos dice que ya le han hecho 2 regeneraciones y comienza a fallar de nuevo. Como te decía, Orlando, ya esas son las opciones que nos queda: hacerle alguna sustitución o intervenir electrónicamente el sistema. Escríbeme para asesorarte, o si no, nos vemos en el próximo live de modificaciones de sistemas para poderte dar una asesoría. Sí, Miguel, el video quedará grabado. Lo podrán ver luego en YouTube o a través de la misma plataforma de Welcome. Entonces, bueno, señores, vamos a seguir para ir culminando. Aquí tengo una gráfica muy instructiva de cómo es el proceso y paso a paso que se siguen los gases de escape una vez que se generan dentro de la cámara de combustión. Comenzamos con lo que serían los gases de escape aquí justamente a la salida. Estos pasan a través del turbo para ser aprovechados y aumentar entonces el caudal. Luego, estos son enviados. Bueno, en algunos vehículos tenemos turbo de baja y turbo de alta, doble turbo, porque hay turbos que son pequeños, que sirven más para ciertas condiciones de revoluciones, y hay turbos que tienen los álabes más grandes, los cuales también se aprovechan para revoluciones más altas. Entonces, ese tipo de doble turbo lo han solucionado o lo han eliminado, sustituido, mejor dicho, con sistemas de turbo de regulación de ángulo variable. Entonces, los álabes dentro del turbo varían, y esto genera como consecuencia que tuviésemos prácticamente 2 turbos en uno. Tenemos con una geometría un turbo pequeño para las bajas revoluciones, y cuando varía la geometría en altas revoluciones tenemos
prácticamente la eficiencia y el funcionamiento de un turbo de altas dimensiones o de grandes dimensiones. Ok, una vez aprovechado por ambos turbos, como les decía, pasa, primero es monitoreado por el primer sensor de temperatura y luego pasa por el DOC. El DOC va a ser el que va a encender el combustible sin quemar. Eleva las temperaturas para que el DPF se comience la regeneración. Luego vamos a tener ahí, ven que aparece como un triángulo P-sensor. Ese es sensor de presión diferencial. Y ese triángulo es un delta, el que va a restar entrada menos salida, para determinar qué tan saturado está el filtro de partículas. Una vez son quemado el combustible sin quemar, es filtrado las partículas de hollín. Ahora vamos a pasar por el NOx sensor para determinar, ok, ya generada la primera limpieza, cuál es el valor de óxido de nitrógeno que tenemos en el sistema. Seguimos por la tubería del escape y pasa ahora por el inyector del DEF. El DEF es otro nombre que se le da al sistema SCR. Entonces se le inyecta esta urea, este AdBlue, como lo quieran llamar, a través de un inyector especial. Este inyector especial en algunos vehículos es literalmente como un inyector de combustible, o sea, con una alimentación presurizada desde una bomba y una activación electrónica, y en otros utiliza presión del sistema de aire del vehículo, utiliza presión para presurizar el tanque. Ven que dice DEF Tank. Entonces se presuriza ese tanque y simplemente el inyector lo que hace es abrir, y como el tanque está presurizado, entonces por presión logra inyectarse la urea al sistema. Como ven, este tanque incorpora un heater, un calentador de lo que sería este fluido, el cual no debería permitirse que se congelara en condiciones de temperaturas extremas. Vamos a tener un filtro también del DEF. Y luego de que esto es inyectado, ahora vamos a entrar entonces a el SCR, el cual también va a tener su sensor de temperatura de entrada y su sensor de temperatura de salida. Una vez generado este filtrado, entonces nuevamente es monitoreado por el sensor NOx, sensor de óxido de nitrógeno, y de esa manera cerraríamos esa parte del ciclo. Sin embargo, tenemos de igual forma otro elemento en este mismo diagrama, que sería la EGR. La EGR entonces toma parte de esos gases de escape directo del múltiple de escape y lo pasa por el enfriador, el EGR cooler que estamos viendo en el diagrama. Una vez enfriado, es inyectado de manera específica, considerado por la unidad de control del motor, a través de la EGR, la cual a través de una mariposa de gases va a permitir entonces la apertura o el cierre de ese ducto. Entonces ella va a abrir la mariposa, permitiendo que entonces pase una cantidad muy específica y determinada de este gas a el sistema. Todo esto va sucediendo en simultáneo, en tiempo real, mientras ustedes van acelerando el vehículo y van a diferentes marchas de funcionamiento. Un sistema sumamente interesante, complejo y de mucha tecnología, el cual a su vez, si lo vemos desde el punto de vista del técnico, genera que el vehículo tienda a fallar más. En la experiencia que tenemos nosotros aquí en Chile con respecto a este tema, tenemos un alto porcentaje de los vehículos que nos llegan es justamente por fallas en estos sistemas. No porque el motor esté en mal estado, no porque el vehículo esté en mal estado, sino que ya el sistema se saturó, se ensució de una manera tan alta que ya el vehículo simplemente, el calculador, la computadora del motor determina que hay que detenerlo o hay que generar una restricción en potencia. Entonces son sistemas que constantemente hay que estarles dando mantenimiento para mantenerlos operativos y terminan siendo de alto costo para el usuario final. Vamos a ver unos videos y vamos a conversar de las fallas comunes. Entonces, permítanme buscar el video un segundo. Ya.
Ok, aquí estamos viendo un video de la Renault, de un sistema que se utiliza en camiones, pero que no dista para nada de cómo son estos sistemas en los vehículos comunes de calle. Entonces, ya de por sí la gran diferencia que estamos viendo es su gran dimensión. Y bueno, y vamos a comenzar a ver el flujo. Pasa entonces el aire por el intercooler para aumentar su temperatura y entra por el múltiple de admisión a lo que sería la cámara de combustión. Reacciona, se genera esta combustión, sale por el múltiple de escape y en este caso entra, en el caso de Renault, al conjunto DPF-SCR. Lo primero que va a pasar es por el DOC, por el catalítico de oxidación, generando un aumento en la temperatura de los gases para comenzar lo que sería la recirculación. Para empezar a generar lo que sería la regeneración. Eso sería como una especie de ejemplo de lo que sucede a nivel molecular, separando las partículas dañinas y convirtiéndolas entonces en partículas que no son tan malas para el ser humano. Ok, una vez que pasa por el DPF y captura las partículas, pasa por esta serie de ductos y ahora es pasado por el SCR, por el filtro de reducción catalítica selectiva, la cual está siendo inyectado adicionalmente con este líquido del SCR o el AdBlue, el cual está en ese tanque negro del lado izquierdo de la imagen. Ahora vamos a ver en simultáneo todo lo que acabamos de explicar, el funcionamiento de la EGR. Entonces se toman a través de esos pequeños ductos una porción de los gases de escape y como lo ven, es pasado por esa especie de enfriador para el tema de la EGR y de esa manera disminuir los gases la temperatura de los gases de escape y de esa manera reduce también la emisión de óxidos de nitroso. En algunos vehículos se incorporan estas mariposas que son los que abren y cierran el paso de los gases de escape, que funcionan para diferentes razones, o para cambiar la temperatura de los gases de escape o también para generar una especie de freno motor. En algunos vehículos también es utilizado de esa forma. Como ven, en este caso ese era el inyector. Como es de 6 cilindros, este se llama séptimo inyector y literalmente inyecta combustible. O sea, en este caso sería combustible diésel para poder encender y generar lo que sería la regeneración del sistema. Es un sistema bastante interesante porque adicional permite un reemplazo cual filtro de aire del DPF. Como vieron, ustedes sacan una tapa grande y pueden retirar fácilmente el filtro de partículas, lo cual hace que el sistema sea muy confiable, que sea de fácil mantenimiento y adicionalmente a eso muy seguro. Ya vamos llegando al final de la presentación. Vamos a hablar entonces de las fallas comunes. Si hablamos del DPF, les puedo comentar que la falla más común es a causa del enfriador de la EGR, que es esta especie de intercooler, que de tantas partículas de hollín, todos los conductos internos se tapan. Esto genera que ya el sistema no genere la recirculación o el flujo de recirculación adecuado y el sistema se da cuenta y nos da código de bajo volumen de recirculación de los gases de escape o de la EGR. Entonces la solución más fácil, limpiarlo. Esto sí lo podemos limpiar nosotros con las herramientas que tenemos en el taller, con agua a presión y a temperatura, lo cual va a limpiar toda esta suciedad que hay dentro del enfriador. Si hablamos del DPF, la falla más común puede darse por la misma saturación del filtro y la solución más fácil para esto es hacer la regeneración forzada. Pero como hemos comentado varias veces, ya existen casos en los que es tan grave esta saturación de que ya no hay más alternativas.
Y en el caso del SSR, la falla más común que nos hemos conseguido es, número uno, la carencia o el desgaste del el fluido. O sea que el tanque, como un tanque de combustible, simplemente se consume todo este fluido y el vehículo inmediatamente genera estado de restricción, se limita en velocidad, porque no hay suficiente urea en el sistema, no hay suficiente AdBlue para su trabajo y su operación normal. Entonces lo que hay que hacer es simplemente rellenar. En algunos otros vehículos nos puede fallar los sistemas del quinto inyector, nos puede fallar también el sistema de presurizado de este tanque. Hemos visto en algunos vehículos, como por ejemplo, que la tapa de este tanque de AdBlue simplemente la pierden y esto despresuriza el sistema y por ende genera fallas del SCR. Y bueno, cuanto elemento hay dentro del sistema de los tres, cualquiera de esos elementos puede fallar. Entonces lo importante es conocerlos para poder entonces aplicar esas análisis al diagnóstico y entonces poder salir con una buena reparación. Ya para ir finalizando, quiero extenderle por parte de Open Auto y mi persona un agradecimiento muy importante a Huelcu Chile por habernos dado la oportunidad de hacer esta transmisión en vivo a través de su plataforma muy cómoda para ustedes y para nosotros para hacer este tipo de transmisiones, por lo cual espero que sinceramente la estén disfrutando. Y en especial a su representante y a mi amigo Joe, que está en este momento en Colombia, le mando saludos y ahí están sus redes sociales para que si quieren conocer más de esta plataforma, los sigan. Les mando un abrazo grandísimo y no me voy antes sin invitarlos entonces a la clase con información de modificación de estos sistemas, con información exclusiva, donde aprenderemos otras estrategias para la solución de las fallas de este tipo de sistemas a través de programación. Entonces, los que quieran están invitadísimos para que nos veamos el domingo de la semana que viene y poder conocer cuáles son esas otras estrategias utilizadas para estos sistemas. Les mando saludos y agradecimientos especiales a todos los que se conectaron el día de hoy y bueno, les deseo todo el éxito y que esta transmisión les haya gustado, les haya servido y haya sido de gran valor para todos ustedes. Que estén muy bien y que tengan feliz Día del Padre. Que está en este momento en Colombia, le mando saludos y ahí están sus redes sociales para que si quieren conocer más de esta plataforma, lo sigan. Les mando un abrazo grandísimo y no me voy antes sin invitarlos entonces a la clase